Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Como acabamos de escuchar, hoy toca hacer esta canción tan bonita como es el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo. Hoy vamos a hacer una pequeña versión, una adaptación a guitarra, solo a guitarra. El concierto de Aranjuez es, como su nombre dice, un concierto con varios movimientos, además es muy largo, tocado con guitarra y orquesta. Nos vamos a centrar en el adagio, la parte que todo el mundo conoce, la parte lenta. La vamos a hacer sin cejilla. El tono original sería con cejilla en el do, si la queremos tocar en la versión que yo os voy a dar, pero la vamos a hacer sin ella para que todo el mundo pueda seguir el vídeo. Como veis en la tablatura, aparece 3, 1, 0, 1 y arriba el acorde de la menor. Esas son las notas que sin quitar el acorde vamos a tener que dar. Entonces ponemos en la menor, añado el 3 en la segunda cuerda y con el pulgar rasgueo hacia la segunda cuerda nada más. Muy lentamente. Me quedo ahí en la segunda cuerda. Levanto el dedo que tengo en el traste 3 y así dejo que suene el 1 y rasgueo. Ahora levanto el dedo que tengo en el traste 1 para que suene el 0 y rasgueo. Y ahora pongo el dedo para que suene el 1. Lentamente esto sonaría. Yo la voy a tocar con ligados, en la tablatura va a aparecer sin ellos para que la gente que tiene menos nivel pues no se complique. Aquellos que sabéis lo vais a identificar fácilmente si es un ligado ascendente o descendente o si es un hammer-on o un pull-off. La menor, 3 toques sin hacer lo que hemos hecho en el primer compás. Hacia abajo y muy lento, siempre los rasgueos muy lento. 1, 2 y 3. Ahora voy a poner sol mayor. Como no voy a llegar hasta la primera cuerda, no hace falta que lo ponga así. Y voy a tener que dar sexta, quinta, cuarta, tercera. Voy a bajar solo hasta la tercera. Y continúo. Y otra vez en la. 1, 2 y 3. Esa primera frase, muy lento. 3, 1, 0, 1. Segunda parte. Como veis, seguimos los números que aparecen en la tablatura. Vuelvo a poner el sol, pero llego hasta la tercera cuerda, como antes. Y pongo re menor. Continuamos con la melodía, despacito. Mi mayor, puedo bajar hasta la segunda o hasta la primera, como más me guste. Esa frase de continuo. Y terminamos la última frase de la primera parte. Melodía, 2, 3, mi 7. Que podemos ponerlo así dejando el dedo 3 libre o poniéndolo como si fuera un mi y añadiendo este dedo como mejor nos venga. 2, 3, mi 7, 3, 2 y ahora pongo mi normal y el dedo que tengo en el traste 2 de la quinta cuerda después lo levanto soltándolo un poquito para que suene el 0.
y ya pongo el La menor y hago lo mismo que he hecho en el primer compás. 3, 1, 0, 1. Esa frase seguida. Toda la primera frase despacito. Segunda frase musical, no tenemos que explicar nada, ir siguiendo la tablatura, 2, 0 y cambiamos a Fa rápido. Pero el rasgueo lo hacemos lento. Fijaros que después de haber dado el Fa y tengo que dar un 1 en la segunda cuerda, pues no levanto, no hago el Fa y luego lo quito para dar el 1. Doy el Fa y como tengo el 1 puesto, le doy para que tenga un poquito más de sonoridad. Luego ya doy al 0 y el 2 también le tengo puesto con el acorde. Bueno, pues son pequeños truquitos que nos pueden venir muy bien. Otra vez. Siguiente frase. En el re menor voy a bajar desde la quinta o desde la cuarta, no tengo que darle a la sexta cuerda, 4, 2, 0. Esto si lo puedo hacer con ligado así, del tirón. Ligo el 4 con el 2 con el 0, re menor, fa, y ahora ligo el 5 con el 3 con el 2 y el 2 con el 0. Veis que no he dado con el dedo este. Si nos cuesta mucho hacemos, le damos todas y no pasa nada. Lo vuelvo a coger desde el principio para que tenga algo de sentido musical. Y ponemos re menor. Siguiente frase. Veis que como voy a tener que poner dos veces el La seguido, no lo levanto y trato de dar los números que aparecen en la tablatura manteniendo el máximo de dedos posibles aquí en la mano izquierda. Otra vez y continúo. Y ahora en esta parte voy a tener que soltar el 2 como hice en la primera parte. Suelto el 2, tiro de él, suena el 0 y ya termino con el La. Al igual que hemos hecho antes con los acordes de La que iban muy seguidos, con los acordes que vienen en Mi tratamos de mantenerlos
y movemos o quitamos solo los dedos que nos hagan falta. Toco esta segunda parte entera, lenta. Habéis visto que es una canción preciosa, no tenemos que correr, no tenemos que tener prisa. El truco para que nos suene bonito está en hacer el rasgueo lo más lento posible. Como siempre en la descripción vais a tener la tablatura, bajéis abajo del todo y ahí os pone una web de descarga donde podréis encontrar esta y otras canciones que hemos ido subiendo al canal. Próximamente trataré de subir una versión un poquito más desarrollada, más cercana a lo que toca Paco de Lucía, por ejemplo. Como siempre, pulgar para arriba y compartir el vídeo porque es una manera de hacer que todo el mundo pueda disfrutar tocando esta canción preciosa. Si queréis que YouTube os avise y os mande una notificación cuando subamos la otra versión más desarrollada, con más florituras y demás, tenéis que tener activada la campanilla que aparece al principio del canal. Para eso tenéis que estar suscritos y lo que siempre tenéis que tener en cuenta y no podéis olvidar es ser felices porque eso sí, es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo vídeo.